habla un poquito de que en este mundo pues ha habido diferentes sistemas y modelos sociales y económicos, y uno de ellos es el modelo socialista, ¿no? Y pues que se habla como que aquí en este mundo pues ha fracasado en el sentido de que realmente no ha cuajado, ¿no? Como sistema. Entonces ahí se habla de que realmente en este mundo, aunque ha habido ideas tipo socialistas del bien común, donde se ha hablado del bien común, siempre les ha faltado una vertiente espiritual, en el sentido de que se ha valorado mucho la parte material y no se ha valorado nada la parte espiritual, ¿no? O sea, no se ha valorado tanto en lo que son los sentimientos y la evolución espiritual. El término socialismo espiritual para mí engloba una sociedad basada en el amor al prójimo, donde se comparte porque realmente hay un amor a los demás. O sea, no es algo forzado, no es algo impuesto de decir tenemos que ser todos iguales, sino que a uno le nace compartir lo que tiene. Entonces para mí el socialismo espiritual es en realidad es como una conjunción de lo bueno de cada mundo, ¿no? O sea, de la parte de la creencia, de las creencias, para mí es algo bueno en el sentido de que tenemos que saber que estamos aquí para algo más que vivir la vida material, y que hay un más allá aparte de este. Pero eso se ha transformado en religiones donde hay manipulación de esa creencia, y eso es la parte negativa. La parte buena en la parte del socialismo es que realmente hay un trasfondo de querer compartir, ¿no? De solidaridad con los demás. Pero tiene una parte negativa, es el cómo conseguir eso, y desprovisto de la parte de trascendencia, ¿no? De que solo se contempla la vida material. Y yo lo que he intentado hacer en ese término es unificar lo bueno de cada parte, ¿no? Realmente para mí un mundo avanzado será un mundo donde se comparta, donde no sea la lucha del más fuerte como es ahora, ¿no? Para mí el sistema económico capitalista le teníamos que transformar el capitalismo, es decir, es un sistema egoísta, porque es la ley del más fuerte, no hay un compartir, no hay un deseo de pensar por el que tiene menos. Entonces el socialismo espiritual vendría a ser la unión de lo bueno de cada parte, ¿no? Sabiendo que eso no se puede imponer, no se puede luchar violentamente para imponer un modelo de socialismo espiritual, porque solo el hecho de utilizar la imposición ya estaría vulnerando las leyes espirituales. Una de ellas es el libre albedrío. Entonces esto es algo que ha de nacer en el interior de uno, ¿no? Y poco a poco, cuando haya muchas personas que compartan esa forma de sentir, pues la sociedad se irá transformando paulatinamente. Eso no quiere decir que uno tenga que ser sumiso y permitir que abusen de él, para nada. Solo uno tiene que saber que no puede imponer su forma de ver las cosas, aunque uno crea que es la mejor. No sé si eso te ha aclarado lo que tú... Gracias. Pregunta que no me ha quedado así muy clara. Ha hablado sobre las almas viejas y otras almas que son más jóvenes. ¿Quiere decir eso que están continuamente naciendo almas? Sí. El proceso de creación espiritual no cesa nunca. No podemos pensar que se crearon al principio y luego ya somos siempre los mismos. Hay espíritus que fueron creados antes y espíritus que fueron creados después. Entonces, de ahí que haya espíritus más jóvenes y espíritus más viejos. Por allí atrás había pregunta también. Hola Vicente, Hola. Buenos días. Buenos días. Mira, para mí esto es muy complicado, porque yo me pregunto, cuando estaban Adán y Eva aquí, ¿dónde estabas tú y yo? Bueno, yo opino que... Que conste, te lo digo con todo el respeto, es que mi pregunta es, cuando en el mundo hay 3 personas, 4 o 5, ¿dónde están los 6.000 millones de almas que estamos ahora mismo aquí? Bueno, primero hay que pensar que el proceso evolutivo no es partiendo desde Adán y Eva, ¿no? Tenemos que pensar que, yo no digo que no existieran Adán y Eva, pero creo que no estaban solos en el mundo. Es decir, el proceso evolutivo se produce paulatinamente, es decir, hay espíritus que para todo el proceso hasta llegar al ser humano han pasado por toda una historia de encarnación en especies menos avanzadas, y en la historia del planeta
las especies que han ido apareciendo y desapareciendo han sido los cuerpos que han necesitado esos seres para ir haciendo ese proceso de avance espiritual. También hay que pensar que los espíritus que en este momento no están encarnados están en el plano espiritual y que antes la lista de espera para encarnar era más larga porque había, digamos, menos cuerpos disponibles, ¿no? Entonces ahora se han acortado las listas de espera para encarnar porque somos muchos en este plano, ¿no? También hay que pensar que hay espíritus que no son originarios de la Tierra, ¿no? Que no son oriundos y que pueden venir de otros orbes, ¿no? De otros mundos y que pueden decidir encarnar en este porque el momento evolutivo les es favorable o les ayudaría a su propio proceso de evolución, como van los estudiantes de Erasmus a estudiar a otros sitios, ¿no? Entonces la suma de los que son de aquí más los que vienen de fuera, pues todos aquí a encarnar. Hola, yo quería preguntar... ¿Dónde está? Aquí. Vale. Cuando digamos, el alma o el espíritu comentado se une a un cuerpo para encarnarse, en el caso de mellizos o gemelos, ¿qué son? ¿Dos almas? Sí, ¿Una? dos almas. Dos almas que encarnan cada una en un cuerpo que se está en el proceso de gestación, pero sí son dos almas. Cada cuerpo es un alma. O sea, cada alma encarna en un cuerpo. Bueno, yo tengo dos preguntillas que no he entendido bien. Sí, no, antes de venir se supone que hemos pactado todo, el libre albedrío no comprendo muy bien. Y la segunda, ¿por qué hacerlo todo tan complicado que no nos acordamos de otras vidas, que no nos acordamos de dónde somos, de dónde venimos? ¿No es mejor acordarnos para poder crecer en eso? ¿No hacerlo tan complicado? Es que no... Sí. Bien, la primera pregunta, ¿vale? Antes de nacer realmente no decides todo. Decides una serie de circunstancias, que puede ser tipo de pruebas que quieres pasar para aprender, más o menos el tiempo que quieres vivir y con quién vas a encarnar, en qué familia, ¿no? Porque los padres y los hijos se tienen que poner de acuerdo para encarnar. Todo lo demás son decisiones que se van a ir tomando durante la vida. En cierta manera, también esas decisiones que aparentemente parecen como una fatalidad del destino, también son decisiones tuyas, tomadas en un momento anterior al nacimiento, con lo cual también forman parte de tu libre albedrío. Es decir, una cosa es el propósito que tú haces antes de encarnar y otro es, al final, que acabes cumpliendo de aquello que te habías propuesto. Como tienes libre albedrío, pues seguramente de mucho de lo que te has propuesto no lo vas a llevar a cabo, ¿no? Pero te lo habías puesto como un objetivo. Respecto a la segunda pregunta, si no sería mejor recordar todo, ¿no? Para tenerlo claro, ¿no? Y no estar dando tantos tumbos, ¿no? Yo ya he comentado que el olvido temporal que se tiene cuando venimos aquí tiene el propósito de que podemos actuar con mayor libertad. Es decir, para que las circunstancias del recuerdo del plano espiritual y todo lo demás no nos condicionen a la hora de actuar. Sé que eso cuesta un poco de encajar, por eso he puesto el ejemplo ese de los niños, ¿no? Los niños entre niños. Eso no quiere decir que haya necesariamente un olvido permanente. De hecho, hay muchas personas que han recordado otras vidas, pero para recordar muchas veces hace falta buscar. Es decir, si tú buscas, al final acabas encontrando. No es todo, digamos, no te lo dan todo en bandeja, te lo tienes que currar un poquillo, ¿no? Entonces, las personas que quieren mejorar interiormente, muchas veces se les da a través de sueños o incluso vivencias espontáneas, recuerdos de otras vidas. Y eso lo acaban encajando y acaban superando esa circunstancia. Es decir, que lo que uno necesita recordar para avanzar, lo puede llegar a recordar, pero necesita querer hacerlo. Porque a veces lo que pasa es que no queremos. Y eso forma parte de nuestra libertad. El si queremos o no queremos recordar para aprender. Esa es un poco la explicación que yo le daría a tu pregunta. Hola. Aparte de las 1000 preguntas que tengo, una es que si un familiar tuyo se ha muerto, sube, ¿no? Se hace espíritu y luego yo cuando muero subo y si se ha reencarnado en otra persona tengo que esperar a que muera para verle. Muy buena pregunta.
¿Te la Se han hecho? olvidará de mí, tiene otra familia, me querrá, no me querrá. Muy bien, buena pregunta. Me la han hecho muchas veces. Primero hay que pensar que las encarnaciones no son automáticas, es decir, tú no te mueres mañana y al día siguiente vas ya a encarnar a otro sitio, es decir, vas a pasar un tiempo bastante prolongado en el plano espiritual, tanto tú como los que se han ido antes que tú, con lo cual da bastante tiempo a encontrarse con la mayoría. Pero sí que es cierto que puede pasar lo que tú dices, que tú vas y uno de ellos ya se ha encarnado. En realidad eso no te privaría a ti de ver a esa persona, porque esa persona cuando está durmiendo, el espíritu se separa del cuerpo y puede viajar al plano espiritual. Y entonces en ese momento se encontraría contigo. Sí que es cierto que él, el recuerdo de esa experiencia, seguramente cuando volviera al cuerpo lo olvidaría. Pero tú que estás allí tendrías plena conciencia. ¿Cuál es la relación entre, por ejemplo, los familiares? ¿Qué diferencias hay entre la relación que tenemos aquí con esos seres y la que tenemos allí? ¿Vale? Eso que tú comentas. ¿Me van a querer igual, más, menos? Recordar. El que está allí siempre recuerda, porque cuando pasamos allí poco a poco vamos recordando todo nuestro pasado, tanto el de esa vida como el de las anteriores. Entonces ellos y nosotros salir allí nos reconocemos. Claro, el rol que hay allí no es el mismo que el de aquí, porque aquí somos padres, hijos, y allí somos hermanos. Porque ese rol puede cambiar de una vida a otra. Tú puedes ser hija de tu madre en esta vida y en la siguiente al revés. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? El sentimiento que pueda haber. El sentimiento no se pierde. Cuando tú quieres a alguien, sea que sea tu hijo, tu hermano, tu amigo en la próxima vida, ese sentimiento perdura. Luego, los malos rollos, ¿vale? Porque también hay malos rollos en las familias. Uno puede decir, pues yo no quiero ir allí porque si me voy a encontrar otra vez con mi padre que me puteó un montón, pues casi mejor que no exista la vida después de la muerte, ¿no? Hay que pensar que cuando pasamos allí las cosas las vemos de una manera diferente. Tenemos ya los parches quitados y empezamos a darnos cuenta que la mayoría de los motivos por los cuales nos peleamos con los demás tienen que ver con el egoísmo. Sea el nuestro, y empezamos a verlo, o sea el de los demás. Entonces cuando estamos allí, como tenemos la ayuda espiritual, todas esas rencillas pasan como a un segundo plano. Entonces ya no hay tan malos rollos como aquí. Sí que es cierto que hay personas que han sido de la misma familia, que tienen niveles evolutivos diferentes, que no son familia espiritual, y cuando pasan al plano espiritual, cada uno, digamos, va a su familia espiritual y no van a convivir juntos. Eso no quiere decir que no se puedan ver. El que está más avanzado puede viajar al lugar donde está el menos avanzado y en ese momento encontrarse. Pero digamos que una cosa es la familia espiritual y otra es la familia terrenal. La familia espiritual está unida por lazos de amor. La familia terrenal a veces son lazos de amor y a veces lazos de odio o cadenas de odio. A veces dos personas se encarnan en la misma familia porque tienen muchas cuentas pendientes que resolver de otras vidas y encarnan en la misma familia precisamente para que los lazos de la carne sean como una especie de bálsamo que suavice la mala relación que hay espiritualmente. Entonces, en ese caso, es una familia conformada para que se resuelvan los problemas que hay entre ellos. Se lo tienes que decir a... Por aquí luego pasáis el... Bueno, quería darte las gracias por tu generosidad, compartir tus conocimientos con nosotros. Una de mis preguntas es... no te oigo muy bien. Una de mis preguntas es, el alma se supone que va evolucionando, ¿no? Si hay un momento máximo de evolución y cuando llega ese momento máximo de evolución, ¿qué ocurre? Para mí no hay un límite en el proceso evolutivo, o sea, no hay un tope. Es como contar. Tú empiezas a contar números y tú puedes decirme, ¿dónde está el tope de los números? Pues no hay. Tú me dices un número muy alto, yo te diré uno mayor, tú me dirás otro. Pues el nivel de proceso evolutivo no tiene tope. Es, digamos, infinito. Ahora, si me preguntas, ¿y qué se evoluciona o cómo es la evolución en etapas muy avanzadas? Pues yo eso lo desconozco. Porque yo puedo abarcar un poquito en el momento en el que estamos y un poquito más adelante. Supongo que cuando estemos más avanzados vislumbraremos lo que se puede aprender a partir de ese momento. Como el niño que está en primero, pues a lo mejor de primaria,
puede pensar, y después de que aprenda yo a sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿qué hay que aprender más en matemáticas? Pues cuando vas aprendiendo te das cuenta que hay más cosas por delante para aprender. Es decir, que nuestra capacidad se va expandiendo a medida que vamos evolucionando. Ahora, de momento, lo que se puede aprender cuando estemos muy avanzados lo desconocemos, pero en general podríamos decir que la norma básica es alcanzar el amor incondicional, pero no hay un tope en el proceso evolutivo. Sí, también yo no lo veo como un dualismo, en el sentido de que para mí somos espíritus. Somos espíritus encarnados en un cuerpo. Sí. Y siempre somos espíritus, pero que hay una parte de nosotros que es imperfecta, eso sí que es cierto. O sea, tenemos la potencialidad para desarrollar la capacidad de amar, pero también tenemos el egoísmo, que es el freno a esa capacidad de amar. En ese sentido sí que veo como una dualidad, ¿no?, entre el amor y el egoísmo. Y esa es nuestra lucha, ¿no?, la de ir haciendo que el amor vaya para arriba y el egoísmo vaya para abajo. Por ejemplo, pienso que el amor es una energía y el egoísmo una energía que la hemos canalizado bien, y el egoísmo es una energía que hemos canalizado mal, pero en esencia son iguales. Entonces, si vemos que en esencia, por ejemplo, tanto el egoísmo como todo eso es lo mismo que viene a ser el amor, solamente que es una energía que no la hemos canalizado bien, ahí un poco como que se acaba esa lucha, porque lo otro que tú propones es un poco una lucha, no dejar. Entendió el final. Que digo que con el hecho de, por ejemplo, de ese dualismo, o esa de que el espíritu, lo que no es el egoísmo y todo eso, que al final también nos crea, no sé, una posición que no sé hasta qué punto siempre estamos tratando de hacer algo y nunca lo conseguimos, porque partiendo de esa dualidad nunca vamos a llegar del amor al egoísmo. Yo pienso que tenemos que partir de la base de que todo es igual, y entonces a lo mejor desde ahí sí se podrá transformar ese egoísmo en amor y todo eso, ¿no? Es posible, pienso yo, no sé. Cada uno puede verlo como quiera. Es decir, si tú lo ves así te sirve, por mí está perfecto. Hombre, yo lo que me refiero es que el dualismo ese de una cosa y la otra es lo que me parece a mí que no te ayuda. Bueno, yo pienso que el egoísmo es la ausencia de amor. En ese sentido, para que haya una cosa tiene que haber la ausencia de esa cosa. Es como el frío y el calor. El frío es la temperatura baja y el calor es la temperatura alta. Para mí el egoísmo es la baja vibración y el amor es la alta vibración. Pero como que en esencia es lo mismo, ¿no? En esencia viene una energía. Hombre, cada uno lo puede ver como quiera. Para mí hay una gran diferencia entre el egoísmo y el amor. Pero sí que es cierto que en el proceso evolutivo el egoísmo corresponde a niveles de vibración bajos y el amor va incrementando ese nivel vibratorio. Hola. Mi pregunta es un poco parecida a lo que has dicho antes. Entonces, ¿no cree en el nirvana? Es decir, que llega un momento en que se paran las reencarnaciones y nos fundimos con Dios, o... Yo opino que, como he dicho antes, que sí que hay un momento en que ya no hace falta encarnar para seguir evolucionando. Pero eso no quiere decir que no se pueda seguir evolucionando en otro plano. También pienso que no hay una fusión como tal con Dios, porque eso sería como aniquilar nuestra personalidad. Yo pienso que hay una armonización con la voluntad de Dios. O sea, cada vez te acercas más a Él, pero sin perder tu individualidad, porque eso sería como morir. Es mi opinión. Hola. Yo Es que te lo tienen que pasar ahí. O yo te pasaré el micro si quieres. Está contado. Vale. Es que eso lo tenéis que decir a él, porque él es el moderador. Sí. Hola. Hola. Yo quisiera hacerle una pregunta. Estos momentos que vivimos, que de repente decimos, hoy, esto yo ya lo he vivido. O voy a un sitio y digo yo, si yo ya he estado aquí, el recuerdo ese tiene que ver algo con la otra experiencia de las almas en otras vidas. Puede ser varias cosas. O sea, puede ser que en otra vida hayas podido estar, por ejemplo, en ciertos lugares y eso te resulta familiar, o te puede resultar familiar, por ejemplo, una relación o una persona.
de haber conocido a esa persona de otra vida, y aunque a lo mejor en esta vida la acabas de conocer, tu interior siente alguna afinidad con ella, o te acuerdas de cómo era la relación en otra vida, y como ahora vuelves a experimentar lo mismo, eso te vuelve a resultar familiar. Eso puede tener que ver con otras vidas, pero hay veces que es simplemente una sensación. Gracias por su sabiduría compartirla. Y mi pregunta es que ha comentado acerca que tenemos otros seres que son los orbes, y cuando tú ves a orbes en personas fallecidas y en fotos tuyas, ¿qué significa eso? Bueno, eso es un poco... Yo no te voy a hablar de los orbes, yo te voy a hablar de espíritus, porque yo puedo... para mí los espíritus son seres que existen. Hay veces que hay manifestaciones de esos espíritus que pueden ser energías, que pueden manifestarse como puntos de luz, como esferas, y hay veces que simplemente pues, pueden ser efectos ópticos de la cámara. Lo que es cierto es que los espíritus en el otro plano existen y intentan ayudarnos, y se manifiestan de diferentes maneras. Hay personas que los pueden percibir, sentir como caricias, hay personas que los pueden ver, que los pueden oír, y hay personas que simplemente pues intuyen su presencia sin que llegue a haber ninguna otra prueba. Entonces, de eso sí que te puedo hablar, de lo que significan exactamente los orbes y tal. Ese no es un tema que yo me haya dedicado mucho a indagar en él. Hablando sobre la edad de los espíritus, Básicamente, si tú los ves, a todos los verás, por ejemplo, de la edad de una persona adulta, es decir, no hay envejecimiento como tal, y el espíritu además también puede adoptar diferentes formas. Puede aparecer pues como más anciano, más joven, pero sí que es cierto que, por ejemplo, muchos espíritus que han pasado al otro plano, que murieron ancianos, cuando se han manifestado sus familiares, no estaban como ancianos, eran jóvenes. Ellos lo han visto como personas jóvenes, adultos. Entonces, la edad o el tiempo, como se mide a nivel espiritual, no tiene mucho que ver con el tiempo. ¿Perdón? Niños chicos que han muerto al menos en el nacimiento, lo que sea, que son adultos, son jóvenes. A veces sí, a veces no. Es decir, si es muy reciente, muchas veces, y todavía no ha trascendido al plano en el que está, muchas veces todavía no ha transformado su periespíritu, su cuerpo astral, y sigue manifestándose como niño. Cuando ya sufra su proceso de integración en el plano espiritual, ya puede adquirir una forma diferente, pero muchas veces adopta la forma que en ese momento tiene físicamente, y muchas veces también es necesario para el que está aquí para reconocerle. Entonces eso, pero cuando ya está tiempo en el plano espiritual y ya se ha reintegrado a la vida en el plano espiritual, cuando vuelve, normalmente no se manifiesta, si es por ejemplo mayor, no se manifiesta como anciano, se manifiesta como una persona adulta. ¿Creen Dios? Sí. Mi pregunta es que si una misma alma puede ser compartida por varias personas diferentes en una misma encarnación, en una determinada encarnación, porque hay muchas personas que aseguran haber sido Juana de Arco o Mozart, que están reencarnadas en el mismo tiempo, aunque tengan edades diferentes. Para mí no. Y mucha gente que piensa que ha sido Juana de Arco o Cleopatra o tal, se está engañando a sí misma. Muchas veces ahí lo que se pone de manifiesto es el deseo de notoriedad, ¿no? Pensamos que todos, como que los personajes que son famosos son más importantes y nosotros queremos serlo, ¿no? Entonces, seguramente habrá uno que sí que ha sido, pero seguramente no es ninguno de los que dicen serlo. Sí, pero mi pregunta es que si es posible que una misma alma se comparta por 2 o 3 o varias personas. Para mí no, para mí no. Hay gente que dice que sí, pero mi opinión es que no. Es una opinión personal. Acércatelo, si no, no te veo. Que yo quería preguntar sobre, en esta sociedad que estamos ahora, que se lee que estamos en la época de las depresiones y tal. Acércate el micro por si no se te Que ve. estamos en la época de las depresiones. Y entonces yo quería saber, está médico y unos te dicen, pues, ¿qué relación hay entre los sentimientos y las sustancias químicas que gobiernan el cuerpo físico que tenemos? ¿Qué relación hay entre esas dos? Bueno, yo opino que los sentimientos y los sufrimientos
impactan en el cuerpo físico, ¿no? Y van a alterar todo a nivel del sistema nervioso, a nivel hormonal, según cómo estemos interiormente. Creo que es una equivocación tratar las depresiones con fármacos, totalmente equivocada, porque los problemas no se resuelven con química. La química lo que te puede hacer es que tengas estados eufóricos, como el que se tiene problemas y se droga, se toma cocaína o heroína, porque eso produce un efecto en su sistema nervioso de euforia, pero que es pasajero y que luego tiene sus efectos secundarios, ¿no? Entonces pienso que las depresiones se solucionan primero identificando por qué la persona está deprimida, las circunstancias emocionales, y luego cuando esto ya lo tiene claro, luchando para superarlas, porque si no resuelve esos problemas, la medicación es como un atontamiento de la conciencia. Te crees que no sufres porque tienes la conciencia como atontada, cuando en realidad el sufrimiento está por debajo. Y otra pregunta. Otra pregunta, quería decir. Acércatelo más, por favor. Porque hay personas que, por ejemplo, continuamente están en contacto a través de los sueños con espíritus de su familia y tal, y por ejemplo parte de su familia, hermanos, y dicen que no tienen nunca esos sueños. ¿Qué pasa? ¿Que es más elegida ella o qué es lo que pasa? Bueno, yo pienso que a lo mejor seguramente esa persona está... Eso es vale. Hay personas que están más receptivas a poder contactar con seres del plano espiritual y personas que lo están menos. A veces cuando una persona está sumida en el dolor, ese propio dolor es como una barrera que le impide percibir esa visita de los seres del otro plano. Porque muchas veces no hemos superado el dolor y si vinieran a visitarnos, como no lo hemos superado, lo que querríamos es que se quedaran permanentemente con nosotros. Y eso ellos no lo pueden hacer. Entonces, hasta que la persona no empieza a superar el dolor, no se predispone a poder tener contactos con sus seres queridos del otro plano. Entonces, depende de uno mismo. No es que sea una persona privilegiada respecto a otra. Más bien que uno se abre o se cierra al contacto con el plano espiritual según su estado anímico. Ahora, ¿no? Bueno, nosotros nos estamos preguntando cuántas veces ahora, cómo podríamos saber cuántas veces hemos reencarnado y de qué hemos reencarnado, aunque yo tengo claro, hablando con ella, que creo que una reencarnación no muy reciente, he sido un tío, es un tío muy malo. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? ¿Cuántas veces hemos reencarnado y en qué hemos reencarnado? ¿Cuántas veces hemos reencarnado? Eso es casi incontable, ¿no? Mi pregunta es, ¿y para qué lo queremos saber? ¿O en qué nos ayudaría a saber cuántas veces hemos encarnado? Yo pienso que eso no es tan importante y que no es fácil saberlo. Uno a través de regresiones puede recordar algunas vidas, la anterior y a lo mejor alguna de más atrás, pero más allá de eso es complicado llevar el recuento, ¿no? Porque si empezamos a contar entre las vidas en la fase humana, en la fase animal, en la fase vegetal, ¿dónde empieza, no? Eso no está en nuestra capacidad. Seguramente en el plano espiritual tengamos acceso a esa información, pero yo desde luego no sé cómo saberlo, ¿no? Ni para mí mismo, ¿no? Pero no creo que sea muy importante. Yo creo que lo importante es sacar buenas enseñanzas de las experiencias actuales, y si recordamos algo de la otra vida que nos ayude a entender algo de esta, pues ya nos podemos dar por satisfechos. Y sí que es cierto que hay veces que estamos encarnados en hombres, a veces en mujeres, según la elección que hagamos antes de nacer. Si no te lo acercas... Duda que tengo. Ya la consulté con una médica. En esta vida me encontré una persona con mucha diferencia de edad. Pero mi instinto cuando vi a esa persona era como si yo en otra vida fuera sido algo mío, un parentesco. Ya lo comenté con una medium y me dijo que en otra vida habíamos sido hermanas. Aún está ahí la duda, pero mi corazón siempre me ha tirado a ayudar a esa persona, a protegerla.
el por qué. Bueno, pues puede ser que en otra vida hayáis tenido relación y en el plano espiritual siga habiéndola, entonces hay un sentimiento bueno entre vosotros. Y mi pregunta es, ¿qué tiene que ver la edad en eso? Porque has dicho al principio, es una persona de una edad diferente. ¿De edad? ¿Y qué más da? Mucha diferencia de edad. ¿Y qué? Pero esa protección, cuando yo vi a esa persona, era como una madre o un hermano que quiere proteger a otro más pequeño. Bien, eso es algo bueno. ¿Puede ser? Puede ser. Esa era mi pregunta. Hola. Hola. Quería preguntarte, dices que en el plano material hay, bueno, almas que se nos presentan en determinadas formas, pero en el plano espiritual, como has dicho que nos vemos, ¿no? Nos reconocemos. ¿Cómo nos reconocemos en ese plano espiritual? Bueno, hay que pensar que en el plano espiritual, por el hecho de ser espiritual, no pensemos que es algo etéreo y vago. Allí hay una realidad, hay una naturaleza, tenemos una apariencia física, por decirlo de alguna manera, pero del nivel de sutilidad de cómo es ese mundo. Es decir, que no somos chispas sin forma. Es decir, que normalmente tenemos una contextura de cuerpo astral con una fisonomía, y entonces para la vida de allí la realidad es tan clara como para nosotros esta. Incluso yo diría que aquella es mucho más rica, porque ahí se pueden percibir muchas más cosas que en el nivel de percepción de los sentidos, ¿no? Entonces hay naturaleza, hay bosques, según el nivel vibratorio, la naturaleza es más o menos bella, por supuesto. Y yo creo que algo que nos preguntamos todos, a pesar de estudios, de haberlo estudiado y demás, ¿por qué sabemos, por qué nos trasladas todo esto? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe qué pactos se hacen para luego hacerlos aquí? Bueno, yo pienso que en el interior nuestro hay como una intuición que nos dice cuando en la vida vamos por el buen camino y cuando no. O sea, la propia conciencia, cuando uno se aparta un poco del camino que se había propuesto, le hace sentir mal, ¿no? Intranquilo, infeliz. Y cuando uno se va acercando a lo que se ha propuesto hacer, se siente más feliz, más lleno. En realidad ya no es tan importante el hecho en sí de que sea cumplir el proyecto de antes de nacer, sino que tú te sientas bien contigo mismo. Cuando una persona hace lo que siente, se siente bien, y cuando no hace lo que siente, sufre. Entonces ese es el punto importante. No es tan importante cuál es mi proyecto anterior, sino cómo de cerca estoy de hacer lo que siento. Lo que pactas aquí. ¿Perdón? Lo que se pacta para hacer aquí. ¿Qué? ¿Cómo se sabe? Es como una intuición. Vale. Cuando tú te dejas llevar por tu intuición, es como que cuando te vas acercando a esos acuerdos y los vas cumpliendo, te sientes bien interiormente. Y cuando te apartas de ello, pues sufres. La conciencia. Sí, la conciencia es la que te lo dice, ¿no? Hasta qué punto te estás acercando o alejando de tus proyectos de vida, ¿no? Hola. Hola. Te lo tienes que poner así. Así, así. Hola, gracias. Mi pregunta es, cuando un alma elige un feto donde va a reencarnar, si ese feto no llega a nacer por cualquier problema, ¿qué pasa? ¿Luego reencarna otra vez o ya qué ha pasado con ese alma? Pues en ese momento no encarna. Puede volver a intentarlo posteriormente, o a lo mejor si ve que ahí no tiene posibilidades, puede buscar otra madre. ¿Queda alguna relación entre ese feto y ya no queda ninguna relación? Que sea, puede encarnar si esa... Bueno, en el feto no queda nada porque es el cuerpo, lo que queda es el espíritu. Exacto. Entonces el espíritu, si ha habido una relación anterior, sigue teniendo relación con la madre. Lo que a lo mejor en ese momento, pues al no poder encarnar, pues busca otra opción para reencarnar, pero
la relación. Si iba a ser hijo de esa madre es porque hay algún vínculo entre esos espíritus. Gracias. Por allí detrás también tenía. Buenos días, gracias por la conferencia. Y quería hacerte dos preguntas. He comentado que las familias álmicas estaban como en dos planos diferentes, ¿no? Que había diferentes familias álmicas y estaban en planos diferentes, y unas más avanzadas podían ver a las menos. ¿Te refieres a dimensiones diferentes? Y la segunda pregunta es, en cuanto a lo que ha preguntado esta persona de delante, de si un alma podía encarnarse en dos personas distintas. ¿Eso serían las almas gemelas? ¿No? ¿Cuál sería un poco la diferencia? Muchas gracias. Bueno, cuando hablo de diferentes planos vibratorios, tú llámale como quieras. Para mí forman parte de la misma dimensión, solo que de una sutileza diferente, ¿no? Sería como la luz tiene diferentes longitudes de onda, desde el rojo hasta el violeta, va aumentando el nivel de la vibración de la luz. Pues en el plano espiritual hay como una contextura de la materia astral que puede ser más densa y puede poco a poco ser más sutil. Entonces en cada densidad de esa materia astral pues puede haber vida, ¿no? Los espíritus menos avanzados se sitúan en los niveles más densos y los más avanzados en niveles más sutiles. A eso me refería. El tema de las almas gemelas es diferente a lo de que es una alma en dos cuerpos. Para mí las almas gemelas son dos almas diferentes, pero que son totalmente afines. Pero cada una de ellas conserva su individualidad y su voluntad. Es decir, para mí no son la misma alma, son dos almas totalmente afines. Vamos a tener tres últimas preguntas porque llevamos ya casi 3 horas aquí y después le espera también una larga tarde. Tres últimas preguntas, ¿vale? Venga. Primero que nada, darte las gracias por esta maravillosa conferencia y decirte que me ha llegado muchísimo todo lo que has dicho, porque yo me fui hace muchísimos años al otro lado y volví, y eso cambió mi vida. Y sé que es así, no me lo cuentan, lo viví. Y siempre pensar que el amor es lo que salva a los seres humanos de cualquier conflicto, que debemos vivir para amor, por el amor y para el amor, que eso es lo que realmente debemos pretender todos, y que cuando estamos amando de verdad, todo lo demás se da por añadidura. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente: ¿dónde queda la individualidad del ser humano como entidad si un alma puede tener muchos cuerpos? Porque mi creencia es un alma, un cuerpo. Y la mía también. Entonces, ¿dónde queda la identidad o la individualidad del ser humano al reencarnarse un alma en diferentes cuerpos cada vez? Eso no lo entiendo muy bien. Ni yo, porque yo opino lo mismo que tú. Quiero decir, Yo que lo he leído en un libro. sí, a ver, yo opino lo mismo que tú, un alma, un cuerpo. Entonces, los que creen que un alma puede encarnar en diferentes cuerpos son los que te tendrán que responder a esa pregunta. Yo también me la hago, porque para mí un alma encarna en un cuerpo, no encarna en varios simultáneamente. Entonces, como tengo la misma creencia que tú, no te puedo contestar a una cosa que no es mi Un alma es creencia. una parte del espíritu. Puede haber varias almas y todas forman el espíritu. Del espíritu proviene el alma. Es que El alma para mí, es una parte de tu espíritu. te doy mi opinión. Yo utilizo alma y espíritu como sinónimos. Bien, eso ya podemos debatir. Una preguntita por aquí. ¿No? Por ejemplo, si necesitas una ayuda para resolver algún tema, pues buscas un momento de relajación en tu vida y oras. Orar para mí es pedir ayuda para resolver lo que quieres resolver y esperar que en algún momento te den algún tipo de ayuda, que puede ser, por ejemplo, un sueño. Esa es la forma más habitual de ayuda del plano espiritual. También te pueden dar intuiciones. Es como un momento que no sabes por qué,
tenías una pregunta y de repente te viene como una respuesta a tu mente. Y dices, ostras, y si esto yo no lo sabía, ¿por qué ahora me surge esta idea feliz? Pues esa es la manera en que suelen ayudar del plano espiritual. Si tú haces caso de esas ayudas, pues te pueden ir dando más cosas, para ir resolviendo más cosas. Si no quieres hacer caso de eso, pues se queda ahí y a esperar un momento mejor. Bueno, pues yo creo que ya es hora de terminar. Dos cositas solamente, vamos a ver. Las personas que vayan a firmar tienen que ser fuera del escenario y hacen una cola mejor y facilitar que